Doctor, ya por último, una palabra y usted me contesta con una palabra. Esas son muy terribles. Felipe Calderón. Ilegitimidad. Donald Trump. Riesgo. Su ídolo. Quizá Einstein. Albert Einstein. Su escritor. ¿Favorito? Sí. Habría que diferenciar al menos entre novela, poesía, ensayo. ¿En novelas? Sí. Thomas Mann. Su platillo favorito mexicano. Huitlacoche. Tequila o whisky. Ambos. Enrique Peña Nieto. Depende de la hora, ¿cómo se llama? La calidad de cada uno. ¿Cuál me dijo? Enrique Peña Nieto. Deplorable. José Alfredo Jiménez o Javier Solís. José Alfredo Jiménez. Su pintura. Profe. Ah, una. Sí. Una sola. Sí. Alguna de Caravaggio. Ok. Morena. Te iba a decir porque de veras lo creo, Sí. pero suena a lugar común, la esperanza de México. Ah, sí. Pero digamos que ese es nuestro lema. Sí. Mejor le digo, ¿qué asocio con Morena? Sí. Optimismo. Juárez o Madero. Usted me está haciendo un examen que en Harvard. No. ¿Juárez o Madero? Sí. Juárez. Juárez. Su vino. Tinto. Su... Y ya. No, es que Sí. cada una está más difícil. No, pero además ya se nos fue el tiempo. AMLO. Hombre en el que tengo fe. Héctor Vasconcelos, secretario de Mexicanos en el Exterior y Asuntos Internacionales en el Partido Morena. ¿Cuál le gusta? ¿Por dónde empezamos? Migración. Migración, claro, es uno de los grandes temas y hay que ponerlo en contexto, porque no solo es un tema de México, o de América Central o América Latina, sino en el mundo entero, ¿no? Sí. Se veía venir esto desde hace muchas décadas. Esencialmente el argumento era que en el siglo XXI Sí. iba a haber grandes migraciones del sur al norte. ¿Por qué? Porque en términos generales los países más ricos del mundo están en el norte y los más pobres en el sur. Entonces es un fenómeno mundial, uno lo ve en Europa, donde está el fenómeno migratorio en el centro del debate político, y desde luego uno lo ve en México, ¿no? Donde hace muchísimo tiempo que este es un tema importantísimo, pero quizás se ha subrayado la importancia, lo crítico del tema desde la llegada al poder del actual presidente de los Estados Unidos, que llegó, como todos sabemos, con una política básicamente anti-inmigrante, Sí. y sobre todo antagónica a cierto tipo de migraciones. Como Sí. el presidente Trump dice siempre que si todos los que migraran a Estados Unidos fueran de Noruega, me parecería muy bien, pero bueno, las realidades del mundo son las que son, y resulta que yo creo que del último país del mundo que alguien querría migrar a Estados Unidos es de Noruega. Yo he sido embajador en Noruega, Sí, señor. y conozco el altísimo nivel de vida Sí. de los países escandinavos, la calidad de vida que tienen esos países, que son, pues, en muchos sentidos el ideal para cualquier otra nación. Bueno, hablar de una importancia igual no creo que se pueda, porque por la fatalidad geográfica, Sí, claro. pues es evidente que siempre los Estados Unidos han sido y seguirán siendo, en todo lo que uno pueda prever, el país más importante. Basta con considerar que el 80% de nuestras exportaciones van hacia ese país. Esto es una situación determinada por la geografía y no se puede cambiar. Sin embargo, yo creo que hay muchísimo que explorar en cuanto a la diversificación de las relaciones económicas y en particular comerciales de México, ¿no? ¿Hacia dónde? Pues hacia el fortalecimiento de nuestros intercambios con la Unión Europea, por una parte. Luego está todo el fenómeno chino, que como sabemos en muy pocos años se está convirtiendo
es ya la segunda economía más importante del mundo, Sí. y hay quien predice que hacia mediados del siglo podría convertirse en la primera economía del mundo en términos de tamaño. Entonces, ese es otro país al que tenemos que voltear a ver para explorar a fondo cuáles son las posibilidades de intercambios con México. Y estoy hablando no solamente de comercio, sino de inversión, en fin, toda la gama de la actividad económica. Sí nos ha faltado Desde luego. tener esos buenos puentes, ¿no? Yo siempre digo que en las últimas décadas y particularmente en los últimos lustros hemos estado excesivamente enfocados hacia América del Norte, y eso está mal porque ya vemos ahora que hay un cambio de gobierno en uno de estos países y eso afecta toda la relación. Muchas veces se pensó históricamente que México en algún momento podría optar por, ya fuese por un alejamiento o por una separación del Tratado de Libre Comercio, Sí. pero las cosas han resultado de otra manera. Viene de Estados Unidos la voluntad de cuestionar el Tratado de Libre Comercio y de replantearlo en términos favorables para los Estados Unidos. Y todo esto podría hipotéticamente derivar en una ruptura del tratado. Entonces, yo creo que las circunstancias han cambiado mucho, digamos, entre el 2006 Sí. y el presente. Muchos de los temores que había en aquellos años, por cierto, yo no creo que genuinos, sino que eran temores alimentados por nuestros adversarios Así es. políticos, ¿no? Que quisieron dar la imagen de Andrés Manuel López Obrador como un hombre, no sé, radical en el sentido de ser comunista, o alguien que estaba en contra de la economía de mercado como tal, Así es. un hombre violento, un hombre difícil de predecir y impredecible. Creo que todo esto se ha venido atenuando porque la realidad es la realidad y las cosas acaban de caer por su propio peso, a pesar de que la propaganda de nuestros adversarios políticos, en particular del gobierno y del PRI, ha sido tratar de sembrar miedo en la población, tanto en México como fuera de México, y están constantemente insistiendo en que una victoria de López Obrador podría implicar la inestabilidad económica en el país, etc. Creo que todo esto cada vez se oye más hueco de contenido, más vacío, más arbitrario y yo diría incluso perverso. Yo puedo imaginar que los publicistas del gobierno y del PRI Sí. les han dicho que esa es la estrategia que deben seguir, en la estrategia de sembrar el miedo. Pero tanto dentro de México como fuera, y yo estoy en contacto constante con países, con diversos sectores de países extranjeros, cada vez es mayor la convicción de que hay que voltear a ver cómo gobernó López Obrador la Ciudad de México. Claro. No hubo ninguno de los defectos que se le imputan en estas campañas de odio y de miedo. Y por eso yo no creo realmente que en las condiciones de 2018 pudiera haber alguna crisis económica como resultado del miedo inducido por nuestros adversarios. Yo creo que al contrario, México está ahora en condiciones muy negativas, me parece a mí, desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de la seguridad y del imperio de la ley. Sí. Entonces, un gobierno que en primer lugar surja realmente de las urnas, de la voluntad de los ciudadanos, y que por otro lado sea un gobierno que introduzca elementos de estabilidad en México, como serían la eliminación de la corrupción, Así es. el combate a la inseguridad, los procedimientos democráticos. Yo creo que un gobierno así, lejos de producir una crisis económica, llevaría a un crecimiento y a un desarrollo económico sostenido. Y esto sería también percibido en el extranjero, creo yo. Doctor, dos preguntas. Ahorita que tocó el tema de seguridad, ¿cómo tiene que ser la relación entre México y Estados Unidos en torno al narcotráfico? ¿Qué condiciones debemos de poner nosotros? Y la segunda,
¿Cómo se están llevando a cabo las negociaciones del Tratado de Libre Comercio? Primero, ¿por qué no vemos lo de la seguridad? Sí. ¿No? Justamente nosotros hemos insistido en que aspiramos a tener una relación con los Estados Unidos que constituya una alianza para el desarrollo económico, sí, en vez de estar enfocados a una colaboración policíaco-militar contra el narcotráfico, nada más. Todo el asunto del combate al narcotráfico en sí mismo creo yo que es algo que tiene que ser debatido a fondo en México, porque es obvio que las estrategias que se han seguido durante muchos años ya han llevado no solamente a que no disminuya el consumo de drogas, sino al contrario, se ha incrementado, y la violencia ha cundido por todo el país al punto de que hay regiones de México que están en los hechos casi fuera del control de los gobiernos estatales y del gobierno federal. Sí. Entonces, debe haber un debate a fondo en México, sí, como ya se está dando alrededor del mundo, sí, en cuanto a la mejor manera de tratar el tema de las drogas. No necesariamente la persecución policíaco-militar es lo que llevará a un menor consumo de drogas. Desde luego, todos queremos que cada vez se consuman menos las drogas más nocivas, lo que incluye, entre paréntesis, al alcohol y al tabaco, que son más nocivas muchas veces que las llamadas drogas suaves, así es, marihuana. Así es. Entonces, ese es un gran tema también mundial, como las migraciones, y México debe tener el valor de enfocar el tema del narcotráfico repensando todo desde el principio. Replantear todo, incluso la posibilidad eventualmente de legalizar de una manera perfectamente regulada y racionalizada algún tipo de consumo de ciertas drogas para eliminar esta atmósfera casi de guerra civil que tenemos en muchas regiones del país. Eso era en cuanto a la seguridad y el tipo de relación que queremos con Estados Unidos en torno al problema ese. Pero usted mencionaba también lo del Tratado de Libre Comercio. La posición nuestra es que el gobierno actual no tiene la legitimidad necesaria para encabezar por la parte mexicana una negociación tan importante. Y yo me remontaría a la forma en que este gobierno llegó al poder, es decir, desde el punto de vista básicamente comprando votos, sí, pero además la forma en que se han desarrollado los escándalos de corrupción, que son noticia a veces mundial, la ineficacia, el fracaso del combate a la violencia. Por todas estas razones, el actual presidente de México tiene los índices de aprobación más bajos desde que estas cosas se miden en México. Un gobierno así, que además está en los meses finales de su periodo, sí, no tiene, creo yo, la legitimidad y la credibilidad. Es un problema doble de legitimidad y credibilidad, como para representar a los intereses de México en algo tan serio como la renovación, en su caso, del Tratado de Libre Comercio. Pero quiero decirle algo más genérico, sí, en ambos temas, sí, porque la pregunta inicial era en relación con los Estados Unidos, tanto para el combate al narcotráfico como para la renegociación del TLC, sí, sí, todo debe de estar basado desde nuestro punto de vista en el más riguroso e irrestricto respeto a la soberanía de México. Sí. Que es otra cosa que en los últimos años se ha tomado como un tanto una postura anticuada, que ya vio sus mejores días. Yo creo lo contrario, que la defensa de la soberanía de México tiene que estar por encima de cualquier otra cosa, en cualquier negociación con los Estados Unidos o con cualquier otro país del mundo. ¿Qué le urge a México en materia de relaciones exteriores? Así que usted diga, esto se tiene que cambiar inmediatamente en los primeros 90 días. Bueno, una cosa sería justamente el tener todo enfocado hacia los Estados Unidos y el norte de América, ¿no? Tenemos que
darnos cuenta de que el mundo es inmenso, es muy amplio y las posibilidades para México están en todas partes. Hace rato hablábamos de China, pero no solamente está China ni la Unión Europea, está la India con su peso demográfico y con sus regiones altamente desarrolladas, especialmente en lo tecnológico. Está el resto de América Latina, tenemos que recuperar nuestra membresía orgullosa, que es obvia por razones culturales en América Latina. Incluso en África hay posibilidades por explorar. Me estoy refiriendo a Sudáfrica y a algunos otros países de aquel continente que históricamente ha sido pues, prácticamente olvidado por mí. Esas serían algunas de las cuestiones. La otra es interna. A mí me parece que ha llegado la hora de reorganizar la Secretaría de Relaciones Exteriores, apoyando a los niveles primarios, digamos, a los niveles, no quiero usar la palabra bajos porque eso suena peyorativo, pero a los niveles de abajo para arriba del servicio exterior mexicano, dándoles mejores, buscando la manera de que tengan mejores condiciones de trabajo. Y en cambio creo yo que habría que congelar los emolumentos, las prerrogativas, a veces los dispendios de los altos niveles de la diplomacia mexicana. Como en toda la nación, hay que tener una austeridad radical arriba y apoyar económicamente a lo de abajo. Yo creo que en la medida en que México tenga un gobierno con una verdadera observancia de los derechos, en la que no ocurran tragedias como la de Ayotzinapa, un México en que exista un verdadero Estado de Derecho, en que haya sido eliminada o esté en vías de eliminarse la corrupción, eso hará que nuestra relación con las ONGs sea cada vez mejor, porque estaremos persiguiendo los mismos propósitos. Yo les puedo asegurar que un gobierno encabezado por el licenciado López Obrador tendría como prioridad la observancia, el respeto a los derechos humanos en todas sus vertientes, porque es un tema que tiene muchísimos ángulos, de modo que, si acaso, yo aspiraría a que tuviéramos una actividad conjunta con las ONGs, particularmente las que se dedican a los derechos humanos, puesto que tendríamos los mismos fines y también tendríamos el mismo interés en que no exista impunidad alguna ahí donde ocurran hechos violatorios de los derechos humanos. Muy bien, ¿no? Pues para no alejarnos del tema energético, simplemente en esa área tenemos que ver cada día más, aunque estos ya no son temas estrictamente hablando de la diplomacia mexicana, más bien son temas para la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Economía, pero yo creo que tenemos que explorar las energías alternativas que son el futuro. El petróleo, en términos históricos generales, yo creo que cada vez pierde más importancia, cada vez es menos importante, y lo que está surgiendo y tiene que surgir si hemos de preservar el planeta son las formas de energía alternativa, llámese la solar, la eólica, etcétera, etcétera. Cada día nuevos inventos. Ya ve usted que la tecnología se desarrolla de una manera geométrica en estos días, por fortuna, y se encuentran nuevas maneras de usar, de tener energía sin echar mano de las formas antiguas que llevaron a la contaminación del planeta a un punto en que el calentamiento global es hoy, desde mi punto de vista, el mayor problema que enfrenta la humanidad. Que pone en peligro la supervivencia de la especie y de la cultura. Usted lo dice en el contexto de la historia de México, porque si no, se nos vendrían otras cosas a la mente. 38, claro, uno de los mejores momentos del nacionalismo mexicano, donde México tomó decisiones determinantes para las décadas subsecuentes y para todo el imaginario mexicano. Me parece que la expropiación petrolera
es y debe seguir siendo uno de los ejes del nacionalismo mexicano, Sí. en el que yo creo mucho. Sí. Y luego me decía usted, 68. 68, la peor tragedia en que el régimen de ese momento, el PRI, por cierto, se volvió contra su propia juventud, contra probablemente los mejores muchachos de su generación, de esa generación que fue. Sí, sí, sí. Ahí el gobierno, y concretamente un gobierno del PRI, se puso, en vez de llegar a acuerdos Ah, con lo mejor de una generación, sí. los dejó y finalmente los asesinó en el terrible día del 2 de octubre, uno de los días más negros de nuestra historia. Y luego decía usted, 88. 88, un intento importantísimo porque en México se diera la verdadera democracia, un proceso democrático genuino. Desgraciadamente no se logró en ese momento que se respetara la voluntad popular, que desde mi punto de vista favorecía en 88 al ingeniero Cárdenas. Y el 2018 creo que era Sí, la sí. siguiente etapa sobre lo que me preguntaba, pues el momento en que yo espero que finalmente haya un suficiente número de mexicanos que haga imposible otro fraude electoral, que haga imposible que se repita una cuestión como el 88. Y yo espero que finalmente en 2018 le demos un giro completamente distinto a la historia de México, porque esto va más allá de lo inmediato, ya en un contexto histórico amplio. Yo aspiro a que el 2018 sea visto como un vuelco importante en la dirección de crear una sociedad más justa, con menos problemas, con menos desigualdad económica y sin corrupción, que son los grandes problemas del país desde hace mucho tiempo, desde hace demasiado tiempo.